Ambos grupos, a continuación, se regirán por las bases del debate, siendo las mismas, para los cuales se les pide bastante atención, por favor. Primero, la contextualización. Se inicia con el equipo defensor o afirmativo. En esta etapa, el grupo dará a conocer los aspectos teóricos, la definición, el objeto de estudio, rol y funciones, la malla curricular y otros aspectos que consideren necesarios para la contextualización de su especialidad. Tiempo 5 minutos por grupo. Continúa con el equipo opositor o negativo. En esta etapa, el grupo dará a conocer aspectos teóricos, la definición, el objeto de estudio, rol y funciones, la malla curricular y otros aspectos que consideren necesarios para la contextualización de su especialidad. Tiempo 5 minutos por grupo. Segundo, presentación de los argumentos. Se inicia con el equipo defensor o afirmativo. Presenta de manera clara y precisa su proposición de cambio y los argumentos que apoyan su proposición. Tiempo 5 minutos por grupo. Continúa con el equipo opositor o negativo. Presenta su proposición con una postura en contra, así como los argumentos que apoyen su proposición en defensa del statu quo. Tiempo 5 minutos por grupo. Tercero, debate. La primera fase, la refutación y reafirmación de los argumentos. Participa el afirmativo con bases en notas tomadas del opositor y expone mediante evidencias 1 minuto por participante. Segundo, contrarrefutación. El negativo contestará a la refutación establecida, presentando los argumentos que más le conviene al público con todos los materiales y recursos a su alcance. Tiempo 1 minuto por participante. Tercero, la contrarrefutación y restablecimiento de la argumentación. El afirmativo dará respuesta a preguntas, mostrando las ventajas que representa el cambio o bien hace una nueva crítica, reafirmando su posición de cambio. Tiempo 1 minuto por participante. Cuarto, las conclusiones. Conclusión del afirmativo. Expresará su conclusión recordando su postura de cambio y utilizando el argumento motivacional para causar un efecto final en el público. Tiempo 5 minutos por grupo. Conclusión del opositor. Expresará su conclusión recordando su postura y utilizando argumentos motivacionales para causar un efecto final del público. Tiempo 5 minutos por grupo. En las consideraciones, quinta parte, se considerarán 2 criterios, que es importante tenerlos presentes. Cuando no existan más en contra argumentos o cuando se haya alcanzado el tiempo de 1 hora 30 aproximadamente. Y tercero, si un integrante demanda las presentaciones y sus argumentaciones más el tiempo concedido, se le descontará ese tiempo al grupo. Según Omar Romero Hernández, autor del libro Introducción a la Ingeniería Industrial, Introducción a la Ingeniería Industrial es un conjunto de conocimientos y técnicas que tiene que ver con el diseño, mejora e instalación de sistemas integrados de hombres, materiales y equipos. Se basa en los conocimientos especializados y destreza en la física, matemática y ciencias sociales, junto con los principios y métodos de análisis de ingeniería y diseño, para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtendrán en tales sistemas. Los ingenieros industriales deciden cómo una compañía debería asignar sus recursos limitados, equipos y fuerza laboral, dentro de las restricciones físicas existentes en las instalaciones o en la planta de producción. Continuando, el objeto de estudio. Bueno, la ingeniería industrial estudia los procesos de transformación de diferentes recursos. Estos pueden ser materiales, financieros, estructurales, incluso recursos humanos, que se presentan en las organizaciones para poder producir bienes y servicios. Asimismo, buscamos comprender el entorno donde estas transformaciones ocurren y las demandas que les exige a dichas organizaciones, diferentes tipos de personas o entidades. El objeto de estudio de la ingeniería industrial son los sistemas de producción, como lo había mencionado, de bienes y servicios, es decir, estudia la forma de organizar todos estos recursos físicos y humanos para la transformación de materias primas en productos y servicios que van a servir a los clientes. Ahora, ¿cuáles son los roles del ingeniero industrial según la clasificación internacional uniforme de ocupaciones?
Primero, que los ingenieros industriales desarrollan métodos de manufactura, estándares de utilización del trabajo y sistemas de análisis de costos para promover la eficiencia en el personal y la utilización de la instalación. Recomiendan métodos para mejorar la utilización del personal, materiales y equipos. Además, los ingenieros industriales coordinan los objetivos de control de calidad y las actividades para resolver problemas de producción, maximizar la confiabilidad de los productos y minimizar los costos. Revisan las programaciones de la producción, especificaciones de ingeniería, órdenes y la información relacionada para procedimientos y actividades. Se comunican con la administración y el personal utilizado para desarrollar estándares de diseño y producción. Programan envíos basados en los pronósticos de producción, de material, almacenaje, facilidades de manejo y requerimiento de mantenimiento. Bien, en lo que respecta a la malla curricular del ingeniero industrial, tenemos que nuestro plan de estudios comprende 5 años de formación divididos en 10 ciclos académicos, en los que se desarrollan una serie de cursos afines, permitiendo que el ingeniero industrial egresado de la Universidad de San Martín de Porres tenga la formación humanística y científica, adquiriendo conocimientos de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas, de las ciencias económicas y de las ciencias sociales, y especialmente de las técnicas de ingeniería. Además, desarrolla habilidades matemáticas, computacionales y de diseño, así como capacidad analítica, de síntesis y de modelación. Nuestra formación se ve complementada con una serie de cursos selectivos que permiten consolidar aún más nuestra formación. Además, contamos con la realización de 6 meses de prácticas preprofesionales y la realización de un proyecto final de ingeniería industrial, tanto 1 y 2, en el cual debemos identificar un problema y ejecutar una solución que posteriormente es evaluado en el lugar de los hechos por un jurado. Agradecemos al grupo número 1 de Ingeniería Industrial. Pasamos a continuación al grupo de Psicología para fase con respecto a la contextualización. Muy buenas tardes con todos. Según Dayan Papalia, la psicología es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. Vamos a considerar esta definición palabra por palabra. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, siendo psique alma y logos estudio, y revela que la definición en sus orígenes se refiere al estudio del alma. Un estudio científico implica el uso de herramientas tales como la observación, la descripción y la investigación experimental. Con lo que corresponde al tiempo de formación de estudios de la carrera, psicología dentro de la universidad son 5 años. Los primeros 4 años son 8 ciclos regulares teórico-prácticos, que por consiguiente tenemos después 12 meses ininterrumpidos de prácticas preprofesionales, que corresponden al 9º y 10º ciclo. Para pasar de los 8 ciclos regulares a las prácticas preprofesionales hay un filtro, un proceso de selección, que consta de una evaluación psicológica, una evaluación de conocimientos generales y cursos relacionados con el área, una entrevista personal y médica. Dentro de los 12 meses ininterrumpidos de las prácticas preprofesionales, tenemos asesoría. En la primera parte son 5 meses, donde se realiza una evaluación y un diagnóstico, la cual culmina con un CT, que vienen a ser sesiones de evaluación de desempeño teórico-práctico. En la segunda parte, de lo que corresponde a las prácticas preprofesionales, son 7 meses, igualmente ininterrumpidos, donde se suma la etapa de evaluación y diagnóstico de la primera parte y se le suma la intervención, promoción y prevención, finalizando con un panel. Luego, después de trámites administrativos, se puede conseguir el grado de bachiller. Bueno, en lo que respecta a psicología organizacional, según Cepeda, la define como la rama de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones, ya sea a través de las formas en que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas, y por otro lado, más adelante lo define como la rama de la psicología que estudia la interrelación entre los trabajadores y la empresa,
Y dentro del rol del psicólogo organizacional es el estudio del comportamiento y desarrollo humano dentro, en la industria o empresa, en torno a su participación en factores tales como la cultura, el clima, la motivación, el liderazgo, la comunicación y la satisfacción laboral. Bueno, en lo que concierne a funciones del psicólogo organizacional está la evaluación, selección de recursos humanos, la evaluación del desempeño, el diagnóstico de las necesidades, capacitación, etc. Programas de entrenamiento como capacitación, adiestramiento, desarrollos y programas de desarrollo organizacional, programas de inducción de recursos humanos, etc. Y selección de personal, programas de inducción de recursos humanos, participación en programas de higiene y seguridad industrial, desempeño de actividades de planificación, organización, dirección y control en la posición de jefe o gerente de recursos humanos y/o asistencia en departamentos afines de la especialidad. Actividades orientadas a impartir enseñanza a niveles de pre- y posgrado en diversas instituciones educativas y estudios realizados al análisis de diversas variables psicolaborales en las organizaciones. Agradecemos al grupo número 2 de Psicología. Con esto hemos concluido la primera fase en relación a la contextualización. Pasaremos quizás a lo segundo, que es la presentación de argumentos, donde cada grupo también tendrá un espacio de 5 minutos para poder exponerlo de forma clara. Continuamos con el grupo de Ingeniería Industrial. El primer argumento es que el ingeniero industrial está capacitado para una planificación total de las actividades de una organización, utilizando diversas herramientas aplicativas. Es decir, es capaz de planificar tanto el recurso material, tecnológico, infraestructura, financiero, como el recurso humano, logrando un uso eficiente de estos en conjunto. El ingeniero industrial es un agente incansable de la optimización de la productividad. Es decir, es un encargado de administrar y controlar los recursos de cada sistema productivo, desde la posición organizacional en que se encuentre, teniendo como tarea fundamental la solución de conflictos comunes. Bueno, continuando, un ingeniero industrial posee conocimientos y técnicas para adaptarse a diferentes situaciones que se puedan presentar en las actividades diarias de una empresa u organización. Otro, el ingeniero industrial tiene la capacidad de visualizar e identificar los diferentes problemas que se presentan en el trabajo día a día o los diferentes problemas que pueda tener el mismo personal, debido a que tiene una interacción directa con los trabajadores y puede saber qué soluciones son las más adecuadas de acuerdo a la realidad y circunstancias que se presenten en el momento y las limitaciones que pueda tener la empresa. Bien, pero ¿cuál es el principal objetivo del estudiante de Ingeniería Industrial? Se centra en la optimización de los procesos productivos de toda la empresa, maximizando los beneficios generados y minimizando los recursos utilizados por medio de modelos matemáticos y técnicas de análisis. Entonces, por esto podemos decir que para lograr dichos objetivos mencionados, el ingeniero se encuentra presente en la línea productiva, de donde parte que la relación que existe entre la ingeniería industrial y la ergonomía es de dependencia, ya que la ingeniería aplica los principios de diseño del trabajo para ajustar la tarea y el puesto de trabajo al operario, con el objetivo de obtener mayor productividad, así como lo expuso Michael Porter en la conferencia Competitividad, una nueva estrategia económica para el Perú, llevada a cabo en Lima en noviembre del 2009. Él dijo que la productividad de las industrias locales es fundamental para la competitividad. Bien, otro de los aspectos que nos respaldan a nosotros como ingenieros industriales es que nosotros podemos realizar las evaluaciones del desempeño del trabajo. Nosotros, los ingenieros industriales, estamos en la capacidad de medir el desempeño de los trabajadores, ya que somos los conocedores de los métodos y los profesionales capacitados para realizar el estudio del trabajo. Podemos determinar el tiempo estándar de un operador calificado y en base a este podemos establecer un patrón y dar una medida confiable y rápida del nivel de desempeño de este. Además manejamos un conjunto de herramientas que son muy importantes en el análisis de los problemas, mayormente en el análisis del trabajo.
Tenemos entre ellos los gráficos de Gantt, los gráficos PERT, CPM, entre muchas otras que permiten analizar el trabajo de manera efectiva y confiable. Nuestra ventaja como ingenieros industriales es que nosotros podemos cuantificar las cosas de tal manera que podemos medir la efectividad de nuestras decisiones basándonos en la medición de la productividad. Gracias. Como vemos, están planteándose los argumentos por el primer grupo. A continuación, el grupo de psicología número 2, escucharemos los argumentos que corresponden. Muy bien. Ya que ya se ha definido qué es la psicología, según la definición de Dayan Papalia, podemos extraer como primer argumento que por ser el objeto de estudio del psicólogo los procesos mentales y los comportamientos, por ende cualquier intervención que tenga que ver con la observación, medición, descripción, investigación experimental con respecto a los comportamientos o procesos mentales, sea cual sea el trabajo, va a ser competencia exclusiva del psicólogo debido a que tiene expertise en esa área. Me gustaría complementar con nuestro plan de estudios dentro de la Escuela de Psicología. Nosotros tenemos 4 años de preparación. El psicólogo, desde que ingresa en primer ciclo con cursos generales, lleva por ejemplo el curso de Psicología General. Y a medida que va pasando el tiempo, a medida que van subiendo los ciclos, vamos teniendo cursos de especialización. Nosotros vemos desde el punto de vista de motivación, dentro de una organización, motivación, gestión de talento humano. Un tema muy importante en lo que es la organización es la motivación, ¿no? Dado que la motivación es una fuerza psicológica que impulsa a las personas a poder iniciar y mantener sus tareas. La motivación, al mismo tiempo que es el motor de las personas es un motor que habilidades también, bueno, por siguiente también se convierte en un motor y energía psicológica de la misma organización, ¿no? ¿Cómo identificar estos problemas de motivación? Muy diferente a cómo se divierten. Una de estas preguntas de esa índole manifiesta el jefe para poder discriminar claramente los problemas, o sea, no se sabe o no se puede. Bueno, lo que deseo precisar en este artículo es que muchos problemas de rendimiento no tienen de origen motivacional y son tratados como si lo tuvieran, lográndose así muy pobres resultados. De esta misma manera, otros problemas de rendimiento que no tienen un claro origen motivacional son enfrentados como que si no lo tuvieran, lográndose igualmente pobres resultados. Muchas gracias al grupo de psicología número 2. Como hemos podido escuchar, ambos grupos han puesto en forma clara sus argumentos. Vamos a pasar a continuación a la tercera fase de este debate, como su nombre lo indica, debate propiamente dicho, que es una fase en la que tendrán más tiempo cada uno de los grupos para poder debatir con respecto a lo que se ha planteado o argumento. Continuamos dándole el uso de la palabra al grupo de Ingeniería Industrial. Bien, se mencionó que los psicólogos hacen medición y descripción de las personas. En este caso consideramos que nosotros los ingenieros industriales estamos capacitados para anticipar lo que va a pasar, planificamos el trabajo con anterioridad, es decir, sabemos cómo va a funcionar la empresa y qué recursos humanos y materiales vamos a necesitar y en qué momento, considerando siempre el recurso humano como lo más primordial, ya que hacemos uso de una herramienta que es la ergonomía, en la cual adecuamos el puesto de trabajo al operario para así asegurarle su bienestar y su seguridad. Bueno, hubo otro factor donde mencionaron que ellos medían sus rendimientos de acuerdo a TES o algo así. Nosotros también lo podemos hacer. Un ejemplo claro y preciso es
al que nosotros tener una interacción directa con los trabajadores, sabemos qué es lo que está afectando a esa persona. Ya puede ser su mentalidad o su personalidad, que nosotros no vamos en ese campo directamente, pero vamos a observar su entorno, y eso nos va a dar un resultado exactamente de acuerdo a los indicadores que nos va a mostrar por una productividad que nosotros tenemos establecida. Esto quiere decir que nosotros sabemos qué dificultades externas puede suceder a un trabajador para poder darle problemas de su rendimiento. Bien, en lo que respecta a la medición o a los cálculos que nosotros realizamos, si bien es cierto, acaban de decir que no son tan exactos o confiables por el tema motivacional, yo creo que al contrario, nuestros estudios o el estudio de trabajo que nosotros realizamos son estudios bastante completos, porque en primer lugar nosotros partimos desde una serie de visualizando todo un conjunto de actividades que es lo que hace el trabajador, desde el momento de que empieza sus actividades hasta el momento que las termina. El estudio de trabajo a nosotros nos va a permitir realizar estudio de tiempos, estudio de movimientos, condiciones en las cuales las personas deben trabajar, el ambiente en el que deben estar ubicados, y somos también nosotros quizás los que estamos bastante en contacto con ellos, somos como personas directas los cuales sentimos todas las necesidades que ellos realmente expresan. Grupo número 2, psicología, que puede decir al respecto lo que han planteado como argumentos y inicio del debate a cargo de la ingeniería industrial. Mencionaron dentro de las funciones del ingeniero industrial que también se encarga de recursos humanos, ¿correcto? Ahora, yo tengo en cuenta que también dentro de la ley del ingeniero se delegan algunas funciones propias del mismo, pero me gustaría que me indiquen en qué parte de la ley indica que ustedes también se encargan de recursos humanos. Me he tomado el tiempo de revisar también el plan de estudios del ingeniero industrial y me doy cuenta de que, bueno, ya que ustedes también van a tratar con personas, me queda totalmente claro de que ustedes ven la manera en que, cómo van a efectivizar el trabajo de ellos, ¿no? Aminorar el trabajo para mejorar, para dar una mejor producción. Ya que van a tratar con personas y me indican que también tienen una formación humanista y científica, nosotros vemos dentro del plan de estudios, la persona no es solamente conocimientos, sino también tiene una parte psicológica, tiene emociones, tiene pensamientos, tiene una personalidad. Ahora, dentro del plan de estudios veo temas de filosofía, temas de ética y moral, lleva un curso de métodos de estudio, que me parece esencial, y también lleva un curso de psicología industrial y organizacional. Me gustaría saber qué puntos tocan dentro del curso de psicología industrial y organizacional para que puedan tener como herramientas, ¿no?, dentro de los recursos humanos. Porque algo que nosotros estudiamos durante 4 años, me gustaría saber si tiene la misma efectividad de tener un curso de 4 meses. Además, dentro de los argumentos iniciales, en el segundo argumento se mencionó que intervienen sobre problemas. Me gustaría que se especifique sobre qué tipo de problemas se intervienen y cómo. Sobre todo si es que estos problemas involucran los recursos humanos. A ver, ustedes mencionaron que están en constante supervisión con el empleado. Esto de acá también al empleado le genera una cierta tensión, estrés, porque se siente en parte amenazado y observado mediante los ingenieros industriales. Que bueno, mediante esto pueden también desempeñar una deficiente labor en su papel. Otra pregunta que tengo es, ustedes mencionaron que están capacitados para la orientación de recursos humanos. Quisiera saber qué herramientas utilizan y cómo lo hacen. Con respecto al factor mencionado con respecto a dificultades externas,
quiero detallar que entre las dificultades externas que pueden tener los trabajadores está el factor emocional. Dentro del factor emocional se encuentra el factor comportamiento, que va directamente con el trabajo del psicólogo, donde vemos lo que es la percepción directa de la persona con respecto a todo lo que es en sí la idea de su empresa. Y eso tiene que ver directamente con el clima organizacional, el cual evalúa y ve el psicólogo organizacional. Como ustedes pueden darse cuenta, están saliendo las preguntas, interrogantes de cada uno de los grupos. Pasamos a continuación porque pueda absorberlas el grupo de Ingeniería Industrial. Bien, en la parte en la que mencionaron que estamos supervisando constantemente, no es ese el hecho en sí. Lo que pasa es que los ingenieros industriales siempre estamos trabajando en equipo. Esto quiere decir que nosotros lideramos los equipos y por tanto una persona que es líder tiene la capacidad de ser empática. Entonces, si es empática, logra saber qué es lo que está pasando con el grupo al que pertenece y por tanto puede saber cuáles son las mejores decisiones que puede tomar. Ahora, no solo nos basamos en fijarnos solo en el recurso humano, sino que también tenemos en cuenta lo que viene a ser la necesidad de la empresa. Hacemos uso de software y de herramientas que nos permiten a nosotros determinar cuáles son las posibles mejores soluciones que le podemos dar a la organización. Ahora, uno de ustedes mencionó sobre una especificación de un problema que pueda suceder. Algo práctico y sencillo podría darse que un trabajador entre a una empresa o una organización al 100% de su moral, con full pilas, todo con ganas de trabajar. Pero ¿qué sucede si no encuentra en su entorno las herramientas adecuadas, los procesos adecuados, el higiene adecuado? Entonces eso lo va a observar un ingeniero industrial, porque sabe y conoce cuáles son los procedimientos a seguir que debe todo proceso productivo adecuarse. Eso quiere decir que nosotros tenemos la habilidad y saber identificar exactamente cuál es el error en una área determinada. Incluso en distintas áreas también lo podemos hacer. Bien, también mencionaba que el trabajador se sentía incómodo al ser supervisado constantemente, ¿verdad? Sin embargo, está demostrado científicamente en la empresa de Ford, esto gracias a un ingeniero, que se hizo un estudio analizando el trabajo que realizaba en cada puesto y se demostró que mediante indicadores, efectivamente, la productividad era mejor si había un agente supervisor en dicha planta. Bien, en lo que respecta a nuestra currícula, mencionaron sí, algunos cursos que llevamos y realmente nosotros nos sentimos bastante alegres de llevar esos cursos porque si bien es cierto lo llevamos en poco tiempo, como lo dicen ustedes, pero dentro de ese poco tiempo nosotros podemos aprender mucho. Además, quiero de repente que quede como claro que nosotros ahora en noveno ciclo estamos realizando prácticas en empresas y más o menos ya conocemos cómo es el ambiente laboral dentro de ello. Entonces, por ejemplo, en el curso de ética y moral a nosotros nos enseñan los valores, nos enseñan cómo debemos tratar a las personas, cómo debemos comportarnos dentro de una empresa, la parte ética, la parte moral que nosotros debemos dar. Ahora, en el curso, por ejemplo, de psicología industrial y organizacional, nosotros ahí aprendemos muchas técnicas de motivación. Además de eso, aprendemos también bastante acerca de las necesidades que deben tener los trabajadores, partiendo de las necesidades fisiológicas hasta las necesidades de realización que tienen. Y bueno, nosotros creemos que además de esos cursos, nosotros por conocimientos, por estudio parte de nosotros mismos podemos entender y podemos aplicar distintas técnicas que nos van a permitir aumentar la eficiencia de nuestros trabajadores y entender de repente las deficiencias que tengan. Otro de los puntos que quisiera hablar es que nosotros, mi amigo lo explicó, pero en lo que respecta a lo que es
la amenaza que ustedes dicen que hay de parte del trabajador hacia el ingeniero industrial, del ingeniero industrial hacia el trabajador. Nosotros simplemente nos encontramos a sus lados, ¿para qué? Para poder capacitarlos, orientarlos y hacer que sus actividades sean desempeñadas de la mejor forma posible. Quiero que quede claro que no somos intimidantes bueno, y lo único que queremos hacer es lograr que el trabajador logre su máximo desempeño valiéndose de repente de nuestro conocimiento y de nuestra ayuda. Bueno, ustedes me nombraron una parte en la que motivan al personal, ¿cierto? Entonces, mi pregunta para ustedes sería en este caso, ¿cómo ustedes me sustentarían que su motivación de personal evidentemente va a generar beneficio en el trabajador, pero cómo me sustentan que tengan las técnicas exactas para hacer que la empresa también tenga buena utilidad, que es lo que toda empresa en realidad quiere? Bien, hablaban también en cuanto a selección de personal. O sea, si bien es cierto, ustedes hacen el reclutamiento de aquellas personas, sin embargo, ¿quién es el que le brinda ese perfil de aquella persona que se necesita para la producción? O sea, es el ingeniero industrial el que está metido en planta, el que sabe las necesidades exactas el perfil que debe tener esa persona, que sea una persona idónea para aquel puesto. Bien, si bien uno de los ustedes mencionaron que era una de sus funciones planificar y entrenar lo que es el personal, yo quisiera que me expliquen cómo es que ustedes pueden planificar el requerimiento del personal cuando, bueno, según nuestro conocimiento, el que puede planificar el personal basados en pronósticos, en el requerimiento de la demanda y en una serie de otros factores somos los ingenieros industriales. Y el entrenamiento también, ¿cómo es que ustedes pueden entrenar a los trabajadores cuando de repente los que tienen el conocimiento más que todo de los procesos, de los procesos, maquinaria y de todo lo que se desarrolla dentro de la empresa es parte del ingeniero industrial? Estamos dándonos cuenta que está poniéndose un poco más interesante este debate, está llegando a fondo quizás el asunto, y vamos a dar lo que se mucho la palabra tecnología. De repente hay una contrarrepresentación y lo propuesto, planteado industrial. Bien, yo quiero tomar dos puntos. El primero, ustedes, tal vez nos explicamos mal al decir que ustedes serán algo interesantes con el tema de supervisión. En realidad no es así. Lo que ocurre es que cuando una persona se siente evaluada, siente que alguien lo supervisa, inconscientemente hay un nivel de tensión, hay un nivel de estrés. Muchas veces este nivel de estrés nos puede ayudar, como también nos puede perjudicar. O sea, no es que el supervisor sea netamente amenazante, sino que también viene del lado intrínseco de la persona. Ahora, con respecto a la selección de personal, ¿no? Ustedes indicaron que nos daban un perfil. Ahora, me gustaría aclarar que es el psicólogo organizacional quien está a cargo de la gestión del talento humano. La gestión del talento humano es el área que anteriormente se llamaba recursos humanos. Nosotros estamos a cargo. Ahora, hay fases, hay etapas para hacer una selección de personal. La primera de ellas es tener un perfil. ¿Qué hacemos nosotros? De acuerdo a la cultura de la empresa, a la misión, a los objetivos estratégicos, vamos a tener un perfil. Pero necesariamente claro, interviene de tal manera el ingeniero industrial. ¿De qué forma? Si necesitamos, por ejemplo, un personal para el área de plataforma de un banco, ¿no? Ustedes nos van a decir, necesitamos personas con carreras afines, por ejemplo, en contabilidad, en administración, en finanzas, ¿no? Que sepan de sistemas, que sepan de cómputos, entre otros conocimientos, ¿no? Ustedes nos van a dar esa información. Lo que nosotros necesitamos en el perfil, pero somos nosotros quienes le vamos a agregar las variables psicológicas con respecto a la cultura de la empresa. Es decir,
Si es una persona, en este caso, del área de plataforma, que va a estar en contacto con otras personas, tiene que tener, por ejemplo, habilidades sociales, como por ejemplo empatía, puede tener también escucha activa, solución de problemas, puede ser una persona visual. ¿Por qué? Porque cuando el cliente se acerca a ti, lo que quieres es que lo escuches y que lo mires, porque si una persona no te mira, no te sientes escuchado. Entonces, esa es una parte que vemos también nosotros. Y si los objetivos del banco en esta ocasión es ser uno de los mejores bancos a nivel nacional, de aquí a un cierto tiempo, que ya es parte de su visión y de su misión, entonces nosotros tenemos en cuenta de que para poder fidelizar a otras personas, para ser un banco reconocido, no, tenemos que captar a nivel personal, tenemos que captar al cliente externo. ¿De qué manera? Fidelizándolo. ¿Y cómo lo fidelizamos? Creando confianza. ¿Y cómo creamos confianza? Teniendo una buena relación intrapersonal e interpersonal. Bueno, eso me parece que respondo a la pregunta con respecto al reclutamiento. Me parece importante la intervención del ingeniero industrial, pero con respecto a la parte de conocimientos, ¿no? Ahora, con lo que respecta a la selección del personal, si ustedes, bueno, lo han visto, lo llevan dentro del curso de Psicología Industrial y Organizacional, hay 3 etapas de una selección de personal, que es un filtro, donde se va a tomar en cuenta quién es la persona ideal para tal puesto. Entonces pasa por 3 filtros: la entrevista psicológica, las pruebas psicológicas y las pruebas de conocimiento. Entonces, 2 de ellas están vistas por el psicólogo organizacional, y las pruebas de conocimiento me parece que puede intervenir el ingeniero industrial, o en este caso un administrador o un contador, para el caso de un jefe de área. Ahora, con respecto a la respuesta que dieron ante la pregunta que hice, citaré que se dijo que un trabajador ingresa a la empresa con full pilas de trabajar y que probablemente su rendimiento disminuye porque no se encuentran instrumentos adecuados, ambiente adecuado para realizar su trabajo. No es la única razón por la que la persona reduce su rendimiento. Para esto se requiere una evaluación exhaustiva, ya que las variables psicológicas también intervienen en esta área. Si ha disminuido su motivación, si hay problemas familiares, si hay conflictos interpersonales, o si hace falta reforzar habilidades interpersonales, ¿no? Porque el ser humano es un ser social, entonces requiere como necesidad básica el poder sociabilizar para funcionar en un ambiente de forma adecuada. Ahora, con respecto a lo que dijeron de liderazgo, dijeron que lideran equipos. Bueno, es necesario hacer un análisis objetivo con respecto a eso. ¿Cómo es que saben que se está liderando un equipo y que por ende las personas que son observadas por los supervisores no se sienten amenazadas? ¿Qué instrumentos utilizan para medir este fenómeno, esta variable? Y con respecto a lo que dijeron de que saben cuáles son las necesidades fisiológicas de los recursos humanos y que las cubren, ¿cómo miden cuáles son las necesidades fisiológicas de los recursos humanos? Porque que yo sepa, eso no es competencia ni del ingeniero industrial ni del psicólogo organizacional. Dentro de lo que es motivación, ustedes mencionaron que los elementos adecuados en el trabajo apaciguarán a los trabajadores. Están hablando acerca de un factor de higiene, que viene a ser un factor extrínseco dentro de la teoría de motivación de Frederick, en la cual dice que la actitud frente al trabajo determina el éxito o el fracaso del individuo. Muy bien, estos factores de higiene vendrían a ser la política de organización, la supervisión, condiciones de trabajo, remuneración, relación con compañeros. Pero eso está dentro del promedio. Ahora, hay algo que supera el promedio, que son los factores motivacionales, que ya vienen a ser una parte intrínseca, ¿no? Que donde está el logro de metas, reconocimiento, trabajo en sí mismo, avance, crecimiento, responsabilidad. Quisiera saber cómo ustedes abordan este factor motivacional.
al momento de hablar sobre la visualización del personal para ver cuáles son las insatisfacción o los conflictos que se pueden presentar ahí, si bien se puede presentar porque se conoce de manera empírica algunas necesidades que se pueden presentar en el personal, damos a conocer o a definir cuál es la competencia. Nosotros hablamos de teorías basadas en el estudio del comportamiento de las personas. Por tanto, al ser nosotros quienes estamos dentro del proceso de selección, conocemos mejor las habilidades de cada una de las personas que se encuentran en cada uno de los puestos de la organización. Por ende, adherido a esto, las evaluaciones constantes que se le hace a la cultura organizacional, me refiero a estructura organizacional, todas las personas que trabajan para la empresa, se les es mucho más fácil reconocer cuáles son sus dificultades, no en términos de producción ni en términos de capacitación con respecto al manejo de maquinaria, sino directamente con problemas o conflictos intrínsecos de la persona. El grupo de psicología ha contestado algunas preguntas, pero también ha planteado otras. A continuación, el grupo de ingeniería industrial, queremos saber si están conformes con las respuestas o refutan lo que ha dicho psicología. Bien, algunos de los puntos que trataron, nombraron en la parte de motivación y cómo haríamos nosotros para motivar a todo mantener en realidad al personal contento. Entonces, en este caso, los ingenieros industriales aplicamos una herramienta que es la ergonomía. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite mantener al recurso humano en un ambiente de trabajo cálido y que sea adecuado para él. Si va a estar en un ambiente de trabajo que es adecuado para él, va a lograr desempeñarse de manera eficiente y por tanto va a generar también beneficios para la empresa y él va a estar contento con la función que realiza porque va a tener las condiciones óptimas para realizar el trabajo que se le encarga. Muy bien, en otro caso mencionaron sobre cómo ayudaría al factor motivacional. Un caso sencillo y práctico podemos decir un trabajador, como lo mencioné anteriormente, dije que el ingeniero industrial no es solamente estar fiscalizando, estar observando, sino que nosotros también metemos mano, trabajamos, apoyamos conjuntamente, hacemos un equipo de trabajo para liderar esa área. Ahora, conocemos por la interacción directa con el mismo trabajador, sabemos cuáles son sus dificultades o limitaciones que ellos tienen, no solamente en el área de trabajo, sino externamente, que puede ser su familia. Por ejemplo, un factor motivacional, ya que puede darse un gerente que cumple el objetivo y le dice, si tú cumples este objetivo, te vamos a dar un viaje o algo. Pero si no conoce realmente cuál es su entorno familiar, cuál es su gente que lo rodea, incluso esa persona que él vive solo, tiene una familia, no podrá viajar. O sea, no es motivarlo para él, pero si tú estás directamente interaccionando con él, sabes qué es lo que a él le gustaría que te den. Puede ser una remuneración en sus pagos. Bien, como ingenieros industriales también analizamos el costo-beneficio que resultaría de esta bonificación o remuneración en su salario. Esto quiere decir que sabemos efectivamente cómo activar un factor motivacional de esta persona con diferentes procedimientos que se puede dar. Hablaron de cómo medir si el liderazgo llega al personal, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo medir? Entonces, nosotros por nuestros estudios y conocimientos dentro de la planta o fábrica o trabajo, realizamos un tiempo promedio y una cantidad promedia de productos que tiene que realizar esa persona en cierta cantidad de tiempo. Entonces, basándonos en ese promedio, nosotros vemos la eficiencia de cada persona en el día a día. Y se habla de que la eficiencia en una planta, para que ésta aumente la rentabilidad, tiene que estar entre el promedio de 75% a más. Bien, en lo que respecta a la pregunta que hicimos en la ronda pasada, ustedes les habían preguntado de que creo que es un factor muy importante. Yo quisiera que me expliquen, no me explicaron cómo planifican y cómo entrenan al personal. Bien, otra respecto a la respuesta que yo di, me dijeron
dijeron de que nosotros, me preguntaron las técnicas que conocemos para poder evaluar a los trabajadores. Bien, nosotros en el curso de Ingeniería de Métodos 1, Ingeniería de Métodos 2, a nosotros nos enseñan técnicas de cómo ingresar a una empresa para realizar un estudio. En primer lugar, nosotros, al realizar un estudio de tiempos, un estudio de trabajo, nosotros debemos ir no identificados como ingenieros, sino vamos identificados como personas incógnitas. Podemos inmiscuirnos dentro de los trabajadores, podemos ser como cualquier persona dentro de la organización, y a través de ello nosotros podemos evaluar. Ahora, existen también otras, la más utilizada es la de incógnito, pero hay otras herramientas que también nos permiten, porque en muchas empresas se dan las condiciones en donde los trabajadores se encuentran trabajando en un área determinada y nosotros podemos de repente a través de unas polarizadas podemos apreciarlos sin que ellos se vean incomodados para realizar su trabajo. Y en lo que respecta a las necesidades fisiológicas, nosotros sí podemos medirlas. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros realizar el estudio del trabajo, nosotros calculamos los tiempos estándares que realizan los trabajadores. Y dentro de los tiempos estándares son iguales a los tiempos normales que un trabajador realiza más las holguras. Y dentro de las holguras nosotros determinamos y buscamos y mediante herramientas estadísticas analizamos todas las necesidades fisiológicas que los trabajadores tienen, y a través de ello nosotros podemos calcular el tiempo estándar y con ello determinar los niveles de desempeño que tiene cada uno. Otra acotación: ¿cómo el ingeniero industrial aborda el tema motivacional? Según el Colegio de Ingenieros del Perú, hablan sobre el objetivo del ingeniero industrial, que se centra en la optimización de los procesos productivos de toda la empresa, buscando mejorar la productividad de la misma. Entonces, nosotros sabemos que de acuerdo a la motivación del personal, nos da el rendimiento del personal. Si tiene baja motivación, poco rendimiento. Entonces, si el mismo Colegio de Ingenieros nos dice que el principal objetivo del ingeniero es aumentar la productividad, y la productividad tiene que ver con la motivación, entonces, ¿por qué están diciendo que nos inmiscuimos en esa parte? Estamos escuchando al grupo número 1 de industrial, en la que está planteando claramente algunas diferencias, discrepancias y quizás algunas pocas semejanzas con psicología que podemos escuchar. A continuación, damos uso de la palabra nuevamente al grupo de psicología para ver si coincide o no, o refuta nuevamente lo que ha dicho Ingeniería Industrial. Ya. Ustedes estaban comentando, ¿no?, que cuando un trabajador ingresa a una organización siempre da el máximo de eso, es porque hay una falsa motivación al inicio. O sea, todos los trabajadores que ingresan dan el máximo de eso, se ponen full pilas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, es probable de que la producción, en promedio disminuya, de acuerdo a que, en relación a que hay una falta de motivación que puede darse. Ahora, ¿qué hace el psicólogo organizacional? Cuando hay una buena selección de personal, cuando hay un buen reclutamiento, ¿por qué? Porque no solo tomamos en cuenta los conocimientos, sino también las habilidades y las competencias, el talento de la persona. Cuando el talento de la persona, sus metas personales, van de acuerdo a las metas de la organización, hay una menor probabilidad de que haya una desmotivación. Pero cuando la hay, nosotros prevenimos. ¿De qué forma? Nosotros vemos el ambiente en el que se trabaja. Si bien es cierto, no hablamos de economía, pero hablamos de habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de adaptación que puede tener una persona? Por ejemplo, si tenemos una persona extrovertida o una persona introvertida, obviamente la persona extrovertida va a estar más a gusto trabajando con otras personas, trabajando en equipo, mientras que una persona introvertida va a ser más eficiente en un trabajo de escritorio, siendo independiente, tal vez recibiendo órdenes. Ahora, ustedes hablan de motivación, ¿no?, y nos preguntan por qué nosotros decimos que hay intrusismo cuando hablamos de motivación. El punto es que la motivación es una variable psicológica, y nosotros tenemos en nuestro código de ética que nosotros tenemos por ley 28369, la evaluación es una función cognitiva y estado emocional y social de la persona,
individual o colectiva, con o sin instrumentos. Ahora, nosotros estamos dentro de recursos humanos, hacemos esta evaluación. Si hablamos de motivación, motivación le corresponde al psicólogo porque es una variable psicológica, por lo tanto nosotros intervenimos. Y hay un artículo 55 de nuestro Código de Ética que nos dice: el uso y elaboración de pruebas, test, exámenes, diagnósticos e informes psicológicos es privado del psicólogo y no de otro profesional. Por lo tanto, motivación es el psicólogo y otro especialista utiliza la variable de motivación, que están cometiendo intrusismo. Llegando al punto también de motivación, abordando el punto de motivación, hablaron acerca de la ergonomía. Cuando mencionaron de que ustedes ven que el ambiente sea cálido, sea adecuado para una condición óptima del empleado, aún siguen hablando de lo que es el factor de higiene, más no han abordado lo que es el factor motivacional, que también abarca necesidades extrínsecas, ¿no? Como he hablado también, que son necesidades, metas, expectativas de la persona. Desearía que me brinde un ejemplo, por favor, de cómo poder abordar el tema motivacional. Ya. También es necesario abordar algunos puntos. Con respecto al liderazgo, hablaron de que miden el fenómeno del liderazgo mediante la medición de la eficiencia de las personas, pero esto no refleja medir el liderazgo, esto refleja eficiencia justamente. En el momento de hacer una investigación correlacional, que en este caso vendría a ser una investigación correlacional, para medir la variable, medir las variables intervinientes, en este caso liderazgo o ya sea descriptiva, el profesional que debe medirlo debe ser el profesional competente en el área, el profesional experto en el área, de modo en que pueda desarrollar el marco teórico adecuadamente para medir lo que debe medir. Entonces, de verdad yo no veo cómo es que al medir tiempo y movimientos refleje que uno esté haciendo liderazgo, porque puede que se estén cumpliendo los tiempos y movimientos, pero también podría ser por amenaza, o podría ser por compromiso, o podría ser por compromiso con otros líderes y no con el líder que se está evaluando, ¿no? Entonces, para hacer una evaluación objetiva se debe medir la variable que se está tratando de medir, no otras. De la misma forma, los tiempos estándares en los que se realizan los procesos tampoco reflejan necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas se reflejan en las mediciones fisiológicas, y creo que esto sería campo de un médico, no de un ingeniero industrial ni de un psicólogo organizacional. Y de la misma forma, tampoco se puede hablar de que un alto rendimiento refleje necesariamente una alta motivación, porque como dije, el rendimiento puede estar siendo generado por otras variables, tanto alto como bajo. Por eso es necesario medir objetivamente qué variable está influyendo en cada cosa, ¿no? Por ende, al ser variables psicológicas, el único profesional que puede medir e intervenir sobre ellas es el psicólogo, ya que se han mencionado los artículos del Código de Ética que sustentan esta tesis. Hablando de lo que es el control de mando por cada una de las personas que el ingeniero industrial puede tener a su cargo, al momento de visualizar al personal para ver cuáles son sus necesidades, bueno, directamente no se puede ver exclusivamente cada una de las partes. Si bien se puede trabajar en equipo, ¿con qué se puede sustentar este tipo de técnicas para saber si realmente su grupo se encuentra trabajando en equipo o no? Ya que considerando que la estructura organizacional tiene forma formal e informal de poderse relacionar entre sí, ¿cómo es que ustedes lograrían saber si el equipo está funcionando realmente como tal, basándose en qué? Como escuchamos nuevamente, el grupo es
está replanteando algunos puntos que son bastante claros, precisos. Imaginamos de que el grupo de ingeniería industrial no está satisfecho, conforme con esas respuestas, y le damos nuevamente el uso de la palabra para poder refutar lo dicho por psicología. Bien, dijeron que el ingeniero industrial no está capacitado para evaluar la disminución del desempeño, pero en realidad somos nosotros los que realmente nos damos cuenta de manera directa cuando este desempeño empieza a disminuir. Eso quiero que quede claro, porque nosotros el desempeño del trabajador empieza a disminuir básicamente relacionado con la productividad. Ahora, sigue planteada mi pregunta acerca de, yo creo es algo muy importante, que cómo ustedes planifican y cómo entrenan, porque la planificación y el entrenamiento, la planificación es netamente del ingeniero industrial, porque a nosotros, como les dije, nos enseñan a planificar la cantidad de trabajadores que vamos a requerir, nos enseñan a planificar, nos enseñan a determinar la cantidad de productos demandados, y de acuerdo a ello podemos nosotros planificar el tipo de personal, la cantidad de personal. También podemos analizar la rotación de ellos, también podemos analizar los tipos de trabajo que podemos otorgar a cada uno. Ahora, en el entrenamiento también nosotros conocemos los procesos, estamos dentro de la empresa, conocemos qué pasos deben seguir para realizar cierta actividad. Nosotros estamos capacitados para entrenar a los trabajadores. Y en lo que corresponde a me dices que los tiempos estándares no son para medir el desempeño del trabajador, pero en el libro de Leibniz, él dice que para medir el desempeño del trabajador es necesario realizar un estudio de tiempos, estudio de trabajo, para poder determinarlo. Es cierto que posiblemente necesitemos ciertas herramientas, pero somos nosotros los ingenieros industriales los que estamos más de lleno para realizar este tipo de estudio. Los tiempos estándares, como les dije, nos van a permitir calcular la producción, nos van a permitir medir los desempeños. Y las necesidades fisiológicas sí nosotros podemos medirlas, porque podemos estar dentro de la empresa. Y nosotros, a través de nuestra toma de data que realizamos dentro de la empresa, nosotros podemos observar, más que todo por la observación, y a través ya de técnicas de ingeniería que nos enseñan, nos permiten determinar cuáles son las necesidades comunes que van a realizar los trabajadores. Ahora, esas necesidades van a ser repetitivas, van a ser, y siempre tratamos de ajustar todas esas necesidades y tratarlas de hacerlas tratarlas de normalizarlas para poder calcular un tiempo en el cual nosotros podamos ya determinar y evaluar nuestros niveles de desempeño. Bueno, una idea para apoyar lo que acaba de mencionar el amigo es que nosotros tratamos a aquellas necesidades fisiológicas para apoyarnos en la obtención de un tiempo promedio, pero esto nos basamos gracias a tablas. En este caso les invito a que busquen la tabla de Westinghouse, en la cual nos da un porcentaje de forma general para estas necesidades fisiológicas, tanto para el varón como para la mujer. Bueno, volvieron a formularme un ejemplo claro de un factor motivacional. Yo lo mencioné hace un momento. Dije, quiero citar una frase bien clara: el amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra son tan importantes como las suyas. Y quiero llegar a esto, que nosotros, como lo mencioné, trabajamos día a día, vivimos con los trabajadores conjuntamente en las acciones. Quiere decir que nosotros conocemos lo que ellos tienen, lo que ellos necesitan, sus debilidades, sus limitaciones. Y en el ejemplo que yo mencioné fue lo que le dije, que sea un ejemplo claro de que un gerente quiere: yo quiero que cumplas esta meta, pero el premio es un viaje, pero esa persona tiene familiares, no lo va a poder hacer, o sea, no va a sentir motivación por eso, porque no se va a poder ir. Ahora, muy diferente sería, como lo dije, darle una bonificación, analizando el costo-beneficio de esta bonificación con respecto a sus rendimientos y utilidades que una empresa quiere obtener. Porque una empresa, todos sabemos que un objetivo de una empresa, una organización, es lograr rentabilidad. No es una beneficencia social que vamos a darle plata al trabajador. No es así. Todos queremos, como empresario o un dueño quiere ganar.
y a veces no se enfoca. Por eso nosotros damos un factor que puede ser rentable tanto para la empresa como para el trabajador sin afectar todas sus necesidades. Ahora, esas son unas variables que se pueden medir para todos. Incluso se lo digo porque tengo prácticas preprofesionales y trabajo en una empresa y yo estoy a cargo de un área y trabajo y no me voy a estar ante los trabajadores a mirarlos, a ver, a justificarlos, a inspeccionarlos, a que hagan y cumplan sus metas, porque no es el objetivo en sí. El objetivo general de la empresa sí lo es, pero el objetivo es ver cuáles son las limitaciones que tiene esta empresa para lograr su objetivo general. Así es que ser bien claro en eso. O sea, nosotros vamos a observar en una área determinada cuáles son las debilidades que tiene esta persona con todos sus aspectos morales, éticos o conocimientos para que pueda cumplir con la meta. No se sienta limitado de explorar y ser proactivo en una misma empresa. Bien, para sumar y recalcar todo lo que mis compañeros han expuesto, quiero también nombrar a la tabla de General Electric, en la que tenemos en cuenta la iluminación que se necesita, el tamaño de la persona, la altura en la que se va a realizar el trabajo, el peso, la fatiga que va a ocasionar el trabajo. Y en sí, en conclusión, nosotros queremos decir que los ingenieros industriales somos los que estamos más cercanos a los trabajadores y a los procesos. Y no solo estamos observando y juzgando o supervisando lo que hace el empleado, sino que también estamos involucrados por ello. Y por tanto, aparte con la preparación que tenemos de planificación de materiales y de equipos, logramos dar una mejor planificación conjunta de toda la organización. Se pone cada vez más interesante el debate. El grupo industrial está defendiendo muy ardorosamente su propuesta, su trabajo. Imaginamos que psicología también tendrá que hacer lo mismo. ¿Quién sabe lo que hablar? Gracias. Bien, ustedes nos preguntaron acerca de la planificación y el entrenamiento, ¿no?, que podríamos hacer dentro del personal. Dentro de la planificación y entrenamiento, supongo yo que están hablando a nivel del trabajo, ¿verdad? De cómo ellos van a mejorar si hablamos, por ejemplo, de una persona dentro de la fabricación de tornillos, ¿no? Si produce aproximadamente 50 tornillos, ¿no?, ¿cómo es que planificamos el trabajo? ¿Cómo es que lo entrenamos para que pueda fabricar esos 50 tornillos? ¿A eso se refiere? ¿Podría reformar bien la pregunta? No, a lo que yo me refería en la pregunta, bueno, que ya la contesté, era que ¿cómo es que ustedes planificaban y entrenaban a los trabajadores? La planificación de los trabajadores, si bien es cierto, se refiere a contrataciones, subcontrataciones, despidos, y es una serie de variables que es un ingeniero industrial el que debe analizarlas y es el que está más capacitado para poder entenderlas. Y el entrenamiento, sí, me refería a cómo pueden entrenar cuando no conocen de cerca los procesos que desarrollan dentro de una empresa. Bien. Ya que quedó claro, ustedes se refieren a la intervención que podría hacer el psicólogo dentro del trabajo. Ahora, con respecto a las amonestaciones, que pueden ser desde verbales, después escritas, después un memorando, después es que el caso lo merita un despido, eso lo ve Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el trabajador a la empresa, aparte de capacitarlo, aparte de entrenarlo, aparte de darle a conocer cuáles son las políticas de la empresa, a ellos también se les informa acerca de las sanciones. Entonces, el trabajador ingresa a la empresa ya sabiendo, si es que comete una falta va a tener una sanción. Y obviamente nosotros, al hablar de una amonestación verbal, estamos hablando de una disciplina progresiva. Y dentro de una disciplina progresiva, si estamos reforzando o estamos castigando al trabajador, estamos hablando de condicionamiento. Entonces, hablar de condicionamiento ya es una rama de la psicología. Por lo tanto, si es que es una rama de la psicología, si es que tratamos con personas, ¿por qué lo está viendo también el ingeniero industrial?
Ahora, ustedes hablan de debilidades, ¿no? Ustedes comentan, o sea, de un punto de vista normal, ¿no? O sea, yo puedo conversar con un trabajador y le puedo preguntar, ¿cómo te va? ¿Tienes algún problema? Esto o lo otro. Y te puede decir qué es lo que le molesta, porque en realidad le molesta, o te puede decir solo lo que le conviene. Y es muy distinto a tener una entrevista psicológica. Porque en una entrevista psicológica nosotros entablamos rapport, ¿no? Creamos confianza con la persona. O sea, no estamos en un nivel vertical, no estamos en un nivel en el que la persona se siente evaluada, supervisada, sino que entramos en confianza. Entonces, hacemos que esta persona nos diga cuál es el problema, si es que es motivación, si es que es estrés, si es que es burnout. Entonces, desde ese punto hacemos nosotros un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico podemos hacer una intervención a ver si es para ver qué es lo que necesita. Si es que necesita algún reforzador, no, si es que necesita que se le aumente el salario, si es que necesita tal vez unas vacaciones, si es que es una persona que tiene un grado muy alto para el trabajo que está desempeñando, obviamente se va a sentir motivado. Sí, quería aclarar rápidamente que cuando hablé de instrumentos de medición, en ningún momento se dijo que el ingeniero industrial no mide el desempeño. Lo que se dijo es que el desempeño no refleja las necesidades fisiológicas, ni refleja que se esté dando un adecuado liderazgo, ni refleja motivación, ya que puede estar siendo influido por otras variables, ¿no? Hay todo un dinamismo, un mundo de variables dentro de cada persona que pueden influir en sus acciones. Un comportamiento no es determinado por un solo tipo de pensamiento, la persona no se puede programar de esa forma, no es una máquina, la persona es un ser individual y nunca vamos a encontrar a dos personas diferentes, por eso es necesario conocer un marco teórico psicológico completo para poder evaluar esa parte, ¿no? Digamos, como consecuencia de que el ingeniero industrial determina que hay un desempeño inadecuado y tal vez ve o no ve falta de preparación en los procesos sistemáticos que tiene que realizar la persona en su puesto, de no ser porque falta preparación, pues el psicólogo organizacional es quien tiene que evaluar qué es lo que está sucediendo con la persona internamente, es quien va a determinar qué pensamientos hay con respecto al trabajo que está realizando, qué pensamientos están influyendo sobre ese trabajo, cómo es que su comportamiento está siendo modificado, porque somos los expertos en comportamiento. Y para reforzar lo que comentó mi compañera con respecto a las técnicas utilizadas, los premios como viajes que mencionaron son reforzamientos, y los reforzamientos no basta con darlos, requieren una planificación que es necesaria que la haga el psicólogo, porque el psicólogo es quien conoce las técnicas conductuales de intervención, las técnicas sobre el comportamiento, y estas técnicas requieren una planificación de tiempo, ya que por su contingencia tienen un efecto. ¿Ok? Si es contingente a cierto comportamiento o un reforzador, va a reforzar esa conducta, pero si es contingente a otro comportamiento, o sea, tal vez hoy tuve un excelente desempeño, pero mañana se me refuerza y mañana justo estaba flojo, entonces por más de que yo sepa que me están reforzando que es por ayer, inconscientemente me están programando para que más adelante lo que presente sea una actitud floja, porque el reforzador debe ser contingente a la conducta, al igual que los castigos, ¿no? Entonces todo ese proceso burocrático de premios y castigos, quien debe planificarlo es el psicólogo organizacional, porque se da sobre el comportamiento. Y también reforzando lo que dijo mi compañera, mediante la conversación directa no es posible obtener información objetiva, a menos que haya entrenamiento en entrevista psicológica por las variables que mencionó, como rapport, encuadre, etc. El psicólogo es el experto en recoger la información psicológica. El ingeniero industrial, mediante una conversación directa, puede recoger información informal, pero la información informal no es objetiva. Entonces necesita complementar esa información, que es muy útil, con una entrevista psicológica
que realiza el psicólogo organizacional. Y por ejemplo, medir emociones o habilidades es competencia exclusiva del psicólogo organizacional, ya que solo nosotros manejamos el marco teórico adecuado para poder manejar los test y otros instrumentos que miden estas variables. Bueno, hablando de la evaluación que hace el psicólogo organizacional hace una evaluación individual de las personas que se encuentran o pertenecen dentro de la estructura organizacional. Como también podemos mencionar que el psicólogo también trabaja con grupos y sabe cómo hacerlo, porque nosotros recibimos cursos cómo manejar grupos e intervenir en ellos. Ahora, los programas que nosotros hacemos son de forma objetiva, porque tienen un sustento teórico en el cual nosotros nos basamos, además de basarnos en otro tipo de evaluaciones que se hacen de forma constante. También se mencionó mucho dentro de uno de los ejemplos que se podía dar de que la persona comenzara a tener obstáculos en su trabajo, no solo por una variable de motivación que la lleva a satisfacción laboral. Es decir, hay muchos factores que son netamente psicológicos que pueden llevar a una persona a no realizar su trabajo de manera eficaz. Y esta evaluación la tiene directamente el psicólogo, ¿no? Por todo el tiempo en el cual ha venido trabajando con esta estructura organizacional, basada en otros resultados, en la teoría que él viene trayendo ya de toda su currícula de estudio. Entonces, es por esto que nosotros nos basamos en un estudio objetivo sobre diferentes factores que tienen que ver netamente con nuestra carrera. Ya viendo desde un punto extrínseco la conducta humana, podemos tomar en cuenta la teoría de Douglas MacGregor, que es la teoría X y la teoría Y, que es en sí la visión del gerente frente a la naturaleza humana en base a supuestos que él tenga. Digamos, el gerente puede decir, tal empleado se aísla del grupo y por ende no se integra y por esa inestabilidad en el grupo va bajando el rendimiento. Nosotros abordamos ese tema abarcando ya la teoría Y, diciendo no solamente el por qué se aísla, sino viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Viendo lo que son habilidades sociales, clima laboral, y por ende esos temas son psicológicos, los cuales nosotros los abordamos con talleres, con charlas o con dinámicas para poder integrar el grupo. Bien. Imaginamos también que el grupo de ingeniería industrial tendrá que decir algo de todo al respecto. ¿Sí? Bien. En lo que se refiere al condicionamiento que mencionaron, condicionamientos y castigos, la planificación no quiere decir condicionamientos ni castigos, despidos. Si bien es cierto, los despidos no solamente se dan por castigos, los despidos se van a dar por necesidades de la demanda, necesidades de producción que se requieren para ciertos meses. Entonces, como les decía, la planificación tanto del personal que va a ser necesario la debe realizar un ingeniero industrial. No me refería a castigos, a que los tenemos que sacar de la empresa, simplemente a que nosotros somos los más aptos para poder determinar la cantidad de personal que vamos a necesitar en cada cierto tiempo, y de acuerdo a ello nosotros podemos planificar, porque si bien es cierto los trabajadores tienen un contrato y de acuerdo a ello nosotros podemos ver qué es más factible, si tenerlos dentro de la empresa o tenerlos fuera, aunque sea pagándolos, porque hay ocasiones en donde es mucho más factible pagar al empleado y que no trabaje que estar dentro de la empresa y ganando, porque muchas veces ocasionan acá lo que se llama el desorden laboral dentro de una empresa. Ahora, yo quisiera decir algo que, para que una empresa siempre busca aumentar su rentabilidad económica. Ahora, y yo creo que para eso existen y se necesitan variables psicológicas, pero
pero también se necesitan de toda una serie de otras variables para llegar a eso. Y toda esa serie de variables, que es un campo bastante amplio, es de dominio de un ingeniero industrial. Bien, basándonos en el objetivo principal de una empresa u organización, la cual es llegar a obtener rentabilidad, entonces quiero preguntarles a ustedes si sus medidas de desempeño que utilizan ustedes repercuten en esta rentabilidad y de qué forma. Ya. Bueno, ahora quisiera hacer una aclaración también. O sea, ustedes hablan que pueden aplicar test o entrevistas para ver cuál es el perfil psicológico de una persona, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos observar, en primer lugar, cuáles son las dificultades exactamente rápidas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuáles son las limitaciones, como lo había mencionado. O sea, queremos ver qué decisiones tomar. Estamos en una planta o una empresa y visualizamos. No solo visualizamos, con la interacción también nos damos cuenta, porque nosotros también lo trabajamos y lo elaboramos. Incluso nosotros desarrollamos nuestros propios procesos de producción y podemos saber cuáles son los puntos débiles de este y qué puede suceder. Entonces nosotros podemos tener la habilidad y destreza de detectar rápidamente un error o una dificultad que pueda afectar el rendimiento de este trabajador. Yo no sé cómo ustedes podrían hacer aumentar este rendimiento de un trabajador de acuerdo a sus entrevistas. Bien, para apoyar los dos puntos antes tratados por mis compañeros, se nombró también de que ustedes tienen una recopilación de datos más formal a través de las entrevistas psicológicas. En este caso, considero que nosotros, que somos los ingenieros industriales, somos los que estamos cerca a lo que sucede en sí en el área de producción. Entonces, el trabajador te puede decir en tu entrevista psicológica de manera formal que él considera que debería estar en un puesto más elevado por sus habilidades, pero considero que nosotros somos quienes ven las habilidades de las personas y en qué destacan en cada área de trabajo. Y asimismo somos nosotros quienes determinan cuáles son las necesidades de cada área de trabajo. El grupo industrial, como ustedes pueden haber escuchado, señores, en pocas palabras hablan de que son más rápidos, que son más efectivos, y quizás hablan del rendimiento, que son los únicos que tienen que ver con el trabajo dentro de la empresa. Y opinamos también de que psicología, ¿verdad?, de decir algo al respecto. Gracias. Bien. Ustedes comentan que dentro del trabajo del ingeniero industrial está en constante contacto con el trabajador, de manera directa. Ustedes pueden ser muy hábiles, pueden ser muy capaces en reconocer si es que tienen algún problema o no, pero ustedes no manejan variables psicológicas, no manejan habilidades sociales. Llevan un curso que dura 4 meses y medio acerca de psicología industrial y organizacional. Nosotros llevamos 4 años viendo el mismo tema, ¿no?, dentro de habilidades sociales, estudiando a la persona, y creo que si fuera tan fácil, nuestra carrera solo duraría 1 año. Ahora, ustedes comentan que ven el plan de trabajo, ¿no?, de exceso y de falta de personal. Me gustaría indicar que dentro de la gestión del trabajo humano nosotros vemos objetivos y estrategias corporativas. Dentro de ellas tenemos objetivos y estrategias de recursos humanos, donde también vemos, evaluamos recursos humanos, actitudes y prevenimos las necesidades de recursos humanos. O sea, también tenemos un plan para ello. Por lo tanto, desarrollamos un plan de trabajo donde también se toma en cuenta corregir y evitar el exceso y falta de personal dentro de la empresa. Cabe resaltar que nosotros hacemos una evaluación de acuerdo a competencias, no solo a conocimientos, y es algo que le compete al psicólogo organizacional, porque no estamos viendo una visión mecanicista, sino que vemos a la persona de manera individual, con todo lo que le compete. Por lo tanto, si hacemos una buena selección, un buen reclutamiento, una buena evaluación, una buena capacitación, creo que temas como desmotivación no sería lo principal dentro de la empresa. Creo que tendríamos una mejor organización, ¿no?, y podríamos cumplir las metas a corto y a largo plazo. Además, el estar cerca de alguien no quiere decir que la información que se va a recoger es fidedigna. Para tener información fidedigna, los instrumentos deben ser científicos, deben haber sido validados, deben tener confiabilidad. Entonces, los únicos que poseemos instrumentos con competencias sobre variables psicológicas como motivación y esas cosas somos los psicólogos. Además, en el momento de la comunicación
organización profesional, cuando se va a comunicar qué variable está carente o qué variable se puede optimizar, ¿qué clase de informe va a utilizar el ingeniero industrial? Si son variables psicológicas, tendrían que usar un informe psicológico. Y si bien recuerdo, mi compañera ya leyó la normativa y los informes psicológicos son exclusivos del psicólogo organizacional o del psicólogo en general. Entonces, la comunicación de estos resultados vendría a ser exclusiva del psicólogo organizacional, ¿no? Y además, hay un artículo que no se ha leído, en el cual, en el artículo 120 del Código de Ética, sección C, se dice que toda persona que ejerza funciones o actividades de psicólogo sin tener el título correspondiente, aunque posea títulos o grados de otra profesión, hace intrusismo y es penado por la ley. Entonces, si ustedes realizaran esta clase de informe o esta clase de medición, que no es de su experticia, ustedes ven producción y son excelentes en ello, pero las variables psicológicas nos competen a nosotros. Entonces, esta clase de intrusismo ya requeriría acciones penales. Entonces, nos parece necesario que se vea objetivamente esto, más allá de llevarnos por motivaciones internas, y se denote que el trabajo del psicólogo organizacional con respecto a estas variables va a ser más efectivo porque tenemos mayor marco teórico, como se ha hablado, ¿no? Ustedes trabajan sobre sus variables, nosotros sobre las nuestras, no hay ningún problema. Reforzando lo que mis compañeros han manifestado, veamos el ser un poco, bueno, ustedes están en constante interacción con los empleados, ¿no? En los que ustedes pueden deducir o pueden suponer las necesidades que le hacen falta para poder llevar a cabo un buen trabajo. Pongamos esto, el ser humano es como un iceberg, en el cual solamente resalta un 10%, lo exterioriza, ¿no? Lo manifiesta, en cambio un 90% es algo interno. Nosotros en tantos años de estudios, especialidades, tenemos esas facultades de poder ver desde un punto muy objetivo ese lado, ¿no? Mediante también pruebas, como mencionó mi compañero, y no solamente verlo desde un supuesto, desde, ya se está portando así, entonces debe tener esto, entonces voy a cambiar el factor externo para poder modificar su conducta, digamos. Bueno, hablando netamente sobre las habilidades sociales, tenemos que hoy por hoy se le da mucha importancia a este factor de habilidades sociales, porque si bien todos conocemos, una persona puede tener un cúmulo de conocimientos muy importantes para poder ingresar a una empresa, pero es muy importante que tenga este factor de habilidades sociales, que el único que lo puede evaluar es el psicólogo organizacional. ¿Por qué? Porque este influye mucho en su desenvolvimiento dentro de la empresa. Poniendo un ejemplo, un ingeniero industrial que tiene a su cargo muchas personas necesita capacitarlos sobre el funcionamiento de determinada máquina o con respecto a su competencia, ¿no? Y bueno, no tiene estas habilidades que le permitan desenvolverse para que su equipo o las personas que se encuentran a su cargo lo entiendan de la mejor manera. ¿Por qué me refiero a esto? Porque las habilidades sociales, si bien se entienden, se desarrollan a lo largo de la experiencia de cada una de las personas. Y bueno, si esta persona en ese momento tiene muchos conocimientos, pero no logra transmitirlos, entonces ¿cómo es que va a funcionar o cómo es que van a lograr los objetivos ese equipo si la persona no puede transmitir esto? Entonces ahí es donde entramos a tallar nosotros, a tratar de desarrollar estas actitudes o habilidades para que se ajusten específicamente al puesto y éste pueda transmitirlo y todo sea mucho más sinérgico. Como podíamos escuchar, el grupo de psicología tampoco no podía quedarse atrás. Ha sido bastante claro en una serie de términos y trabajos como función. Esperamos también al grupo industrial que
quizás pueda decir algo, invitando a los dos grupos que vayan definiendo quizás la parte de sus, digamos, contrapropuestas, preguntas, para después finalmente pasar a las conclusiones, por favor. Bien, un punto que quiero que quede en realidad claro es que nosotros no hemos venido a decir que su participación no sea necesaria en una organización, sino que a lo que nos referimos es que necesitamos en realidad un trabajo en conjunto, en el cual nosotros seamos los que definamos los requerimientos de cada puesto de trabajo y planifiquemos las actividades que se van a realizar en la organización, y sean ustedes los llamados a aplicar sus técnicas y test para los cuales han sido capacitados durante tanto tiempo. Además de esto, quiero que se considere que es muy importante nuestra participación por tener una capacidad de visión global de una organización y por contar con una formación multidisciplinaria. Creo que bien dice el título de este debate que el objetivo principal es la delimitación de funciones. Entonces, nosotros no estamos diciendo que en nuestros informes en estos informes tengamos o tomamos test. O te pregunto a ti, Cristian, ¿tú has tomado test algún día de psicología? ¿O le has presentado a tu ingeniero a cargo o al gerente algún informe sobre, qué sé yo, Pepito se siente feliz, está mal? ¿No es cierto? Entonces, en cuanto a los informes que nosotros hablamos, es netamente de productividad. Si bien es cierto, ustedes son expertos en aptitudes, expertos en psicología, en desenvolvimiento, qué sé yo, y nosotros somos expertos en productividad, manejo de indicadores, todo eso. Bueno, a ver, yo quisiera decir que hoy en día ya vivimos voy a utilizar el concepto de la globalización, vivimos en un mundo globalizado en donde la utilización de la información puede ser utilizada por cualquier persona. No podemos decir que porque, bueno, esta información es netamente de psicólogos, no podemos utilizarla. Simplemente cuando nosotros tengamos la necesidad de incluir en nuestros informes cierta cantidad de variables en donde les competa de repente a un psicólogo, simplemente les pediremos de su ayuda. Y entonces, pero que quede claro que bueno, la información la puede usar cualquier persona que sea capaz de entenderla y de aplicarla. Bueno, hay una frase que también quiero decirle, si tu única herramienta es un martillo, tienes que tratar cada problema como un clavo. Eso lo dijo el mismo psicólogo, Maslow. O sea, nosotros no tratamos de una misma manera todos los problemas. La realidad de una empresa va a ser distinta de cada uno. Cada uno tiene que irse directamente al área y saber, esto está fallando, te vas a otra, no sucede lo mismo, sucede otra cosa. Entonces, por consecuente, nosotros vamos a detectar más rápidamente y más eficiente. No le digo que nosotros vamos a tomar otras decisiones o meternos en ustedes, que pueden ser los test, el comportamiento, la personalidad y todo eso. Eso no, nosotros no lo tomamos, en ningún momento hemos mencionado eso. Cada uno es experto, cada uno trata de plantear, proponer, resolver los problemas de los trabajadores. Hemos escuchado productividad, rentabilidad, hemos hablado de informes, selección. Imaginamos quizás para ir terminando esta parte, el grupo de psicología, por favor, tiene que decir algo al respecto. Concordamos con la mayor parte de lo que han dicho, ¿no? El ingeniero industrial depende del psicólogo organizacional para informar sobre las variables psicológicas y el psicólogo organizacional depende del ingeniero industrial porque para poder identificar qué es lo que está actuando sobre el problema, primero hay que identificar el problema, que es la productividad, ¿no? Y algo que nos olvidamos de contestar en la ronda anterior fue cuando preguntaron de qué forma nuestra intervención afecta sobre la productividad. Bueno, lo anterior que se dijo creo que de cierta forma lo responde, pero de todas maneras hay que describirlo. Si el problema que tiene la persona que ha reducido su productividad es de motivación y el psicólogo organizacional interviene sobre su motivación, interviene sobre los pensamientos que generan motivación, dependiendo del enfoque que maneje, sea humanista, sea cognitivo-conductual, sobre sus esquemas
mentales, sea conductista sobre su comportamiento. Bueno, esta persona va a retomar sus funciones y va a retomar su productividad promedio, lo cual va a mejorar la productividad de la empresa. Además, la teoría de sistemas nos dice que todo sistema dentro de una empresa está interrelacionado, por ende los sistemas psicológicos también tienen impacto sobre la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto concluimos la contraargumentación, ya que se ha logrado depurar el conocimiento. Muchas gracias. Pasamos como quinto punto dentro de este debate académico organizado por la Escuela Profesional de Psicología de nuestra Universidad de San Martín de Porres. Dar el uso de la palabra al Grupo de Ingeniería Industrial para sus conclusiones finales, por favor. Bien, quiero citar una frase de Henry Ford: no encuentras la falta, encuentra el remedio. El ingeniero industrial, además de ser capaz de detectar la falta o el fallo en los procesos o actividades que se realicen en una organización, está en la capacidad de dar soluciones más eficaces e inmediatas, ya que conocemos de cerca el funcionamiento de los procesos o actividades de la organización. Aparte de esto, buscamos planificar el futuro de la organización y buscamos también, sobre todo, dar un buen ambiente de trabajo a los empleados para que puedan desarrollarse de forma eficaz y con esto aumentar la productividad, que es lo que toda empresa busca. Bien, para recordar, el ingeniero industrial busca la optimización de recursos para lograr la rentabilidad de una organización, la cual es el objetivo primordial de toda empresa. Los ingenieros industriales tenemos la capacidad de predecir o anticiparnos a las situaciones que se pueden presentar en un futuro dentro de esta empresa. Como sustento es un registro histórico de las actividades realizadas anteriormente. Bien, quiero dejar claro que, bueno, nosotros los ingenieros industriales, si bien es cierto, nos preocupamos bastante por la productividad, también somos seres humanos y también conocemos las necesidades que las personas pueden tener. Entonces nosotros también tenemos esa parte humana que nos puede ayudar a solucionar problemas. Hay una vieja broma, chiste, mentira o como quieran llamarla, que dice que las organizaciones del futuro tendrán una tecnología tan avanzada que solo será necesario un hombre y una persona para administrarla. Querido público aquí presente, quiero que quede claro que nosotros los ingenieros industriales no creemos en eso y estamos convencidos de que ahora más que nunca el recurso humano es y seguirá siendo uno de los recursos más importantes dentro de la organización. Es por ello que nosotros velamos porque los trabajadores, por el diseño de sus métodos de trabajo día a día y por mejorar las condiciones de trabajo y conseguir condiciones dignas y óptimas para lograr el máximo desempeño de sus actividades, sin atentar contra su salud, integridad y al mismo tiempo luchando incansablemente por lograr la máxima productividad dentro de la empresa y con ello lograr aún más las condiciones de nuestro recurso más valioso, que es el recurso humano. Bueno, para concluir, ingeniero industrial puede emplear conceptos, técnicas y herramientas de la especialidad agrupadas con diferentes denominaciones, como gestión de operaciones, entre otras, aplicadas sobre un sistema de actividad humana, sean empresarios o sociales, a los que se diseña, dirige y cogestiona y sobre todo lo que toma decisiones orientadas a resolver problemas y obtener resultados. Agradecemos al Grupo de Ingeniería Industrial por sus conclusiones bastante claras y precisas. Finalmente damos el paso a la palabra al Grupo de Psicología. Bueno, como primera conclusión, planteamos que por ser los profesionales del comportamiento y los procesos mentales y todo lo que estos involucran, es indispensable que la labor del psicólogo organizacional sea exclusiva sobre las variables que ya se han mencionado, puesto que esto va a producir una mejora en el desempeño del recurso humano que está involucrado en las organizaciones, siendo un beneficio para la labor de los ingenieros industriales, cuya labor también respetamos. Yo creo que cabe mencionar que la competencia de cada uno de los profesionales, ya sea ingeniero industrial y psicólogo,
tiene un valor por el tiempo que estos han dedicado a estudiar en distintos factores de manera específica. Entonces, cuando nos vemos ya puestos en el campo de acción, gracias a este debate creo que hemos delimitado bastante hasta qué punto puede uno realizar funciones junto con el otro, pero lo que se espera dentro de todo es que se haga de manera complementaria, porque lo que se busca en realidad es el desarrollo eficaz, ya sea por la parte productiva, que ya vimos que el factor psicológico por parte de la estructura organizacional es muy importante. Entonces, eso es lo que se busca al final, que los dos profesionales con sus conocimientos, ya sea de producción, capacitación en el área, o ya sea viendo el clima, cultura, problemas psicológicos o cualquier tipo de factores que conlleve, puedan lograr que las personas se sientan satisfechas y así puedan desarrollar un trabajo óptimo, ¿no? Me gustaría agregar que el trabajo del psicólogo organizacional no es individual, ¿no? Que también trabajamos en equipo. Y creo que dentro de lo que corresponde a una organización, con lo que corresponde al perfil y el objetivo y las estrategias corporativas, trabajamos en conjunto con el ingeniero industrial, porque necesitamos de sus conocimientos para ver qué perfil necesitamos en base a conocimientos para determinada área. Y me da gusto que en este debate hayamos llegado a la misma conclusión, que ambos equipos hayan tomado en cuenta de que trabajamos en equipo y podemos llevar a que una organización pueda llegar a su visión y a su misión de manera más efectiva. Agradecemos también de la misma manera el grupo de psicología. Hemos podido aprender esta tarde a través de este debate 2 escuelas, 2 especialidades, 2 profesiones que cada una ha defendido ardorosamente su posición, su trabajo, sus funciones, sus roles y finalmente, como dijo la alumna Verónica, lo que se busca es la coincidencia, en que cada una dentro de su campo profesional lo ejerza libremente para el mejor desempeño del trabajador, que es lo más importante. En este momento se hará un reconocimiento simbólico a cada uno de los integrantes, para lo cual se les solicita que se acerquen conforme son llamados. A nombre de la Escuela Profesional de Psicología, invitamos al grupo de Ingeniería Industrial, al señor Aguirre Eneque José Luis, por favor. A la señorita Barrios Abela Yasmín Kiara. Al señor Fernández Torres Daniel Cristian. Y al señor Fuentes Adelicen Carlos Eduardo. Felicitaciones. Pasamos a continuación al grupo de psicología, al estudiante Silva Cialer Diego César. A la señorita Sara de Díaz de Milusca. A la señorita Villalta Delgado Verónica Joaquín. Y al estudiante Guevara Vaca Dante Francisco. A continuación, invitamos a la asesora de los alumnos de Ingeniería Industrial, a la licenciada Katia Yolanda Vega Mendoza, para que nos haga el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Como dijimos inicialmente cuando se invitó para el debate, es que hoy día todos veníamos a aprender. Para mí resulta doblemente gratificante. Son mis alumnos de ingeniería, son también los chicos de psicología, que no he tenido el gusto de enseñarles.
pero bueno, hoy me siento muy gratificada por ambas partes porque veo de que hoy vinieron con la plena y clara disposición de aprender. Nadie vino a ganar ni a competir. Y eso es muy saludable porque dentro de una organización nosotros tenemos que ser o que dar la pauta, la guía, y definitivamente si nosotros emprendemos una conversación para tratar de ganarle al otro, obviamente eso es lo que vamos a transmitir también dentro de las organizaciones. Y las organizaciones que se mantienen vigentes dentro del mercado son específicamente las organizaciones que aprenden, y hoy día vinimos a aprender. Muchísimas gracias, chicos, felicitaciones a ambos equipos, un gusto enorme y espero que este tipo de eventos pues obviamente se repitan. Muchas gracias. A continuación invitamos también al licenciado Fernando Suárez Santa Cruz como asesor del grupo de psicología. Gracias. Está interesante el debate. Parecían los leones y las cobras. Bueno, felicitaciones a ambos grupos, a industrial y a psicología. ¿No? Me gustó bastante, principalmente su actitud, ¿no? A defender su profesión. Pero bueno, solamente algo breve. Ya llevo casi 14 años trabajando en diferentes lugares, y solamente para recalcar a los dos grupos, actualmente cuando se busca una profesión, cuando se selecciona profesionales, probablemente actualmente ya no interesa qué es lo que estudió, sino la persona que está preparada en el área. Es por eso, por ejemplo, que ustedes hablaban bastante de recursos humanos. Conozco en recursos humanos trabajando contadores, ingenieros industriales, psicólogos, enfermeras, hasta médicos veterinarios. Pero, ¿quiénes se mantienen en el puesto? No es la profesión, en realidad. ¿Saben quién es? La persona que conoce y domina el área, que demuestra resultados, ¿no? Que demuestra resultados. Ellos son los que se mantienen por bastante tiempo ocupando de repente cargos gerenciales en recursos humanos. Entonces, indudablemente, como decían, lo que últimamente lo escuché sobre una ponencia que se llevó a cabo en Lima con, se me ofreció el nombre, Michael Porter. Michael Porter es cierto, a la final, Michael Porter, que es un gurú en la administración, a la final él mencionó que lo más importante es el recurso humano. Y entender el recurso humano requiere no solamente pues indudablemente en este caso los psicólogos somos especialistas en el comportamiento humano, pero también requiere conocimiento de todo lo que la persona hace en la organización en general. Por eso es muy importante no solamente dominar el recurso humano, sino también desde la parte financiera, la parte contable, la parte de procesos, la parte comercial, todo, para entenderlo mejor y por supuesto gestionarlo. Bueno, les felicito a ambos, ¿no? A ambos les veo bastante bien, les auguro éxito profesionales, a ambos grupos, felicitaciones, gracias. Agradecemos toda su participación a este importante evento. Nos complacemos como Escuela Profesional de Psicología de nuestra universidad y hacemos extensiva la invitación a ustedes para que el día miércoles 20, el siguiente debate, Psicología con Administración. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.